Seguramente has escuchado la frase que está muy de moda, que tienes que ser menos jefe y más coach con tu equipo. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Es lo que vamos a platicar a continuación. Hola, soy Tony y durante la siguiente hora vamos a platicar cómo liderar a tu equipo como un coach. ¿De dónde surge la idea de los Juegos Olímpicos y del deporte moderno? Una de las primeras grandes historias que tenemos sobre deporte y liderazgo pasó en la antigua Grecia, cuando en el siglo V antes de Jesucristo hubo un personaje llamado Filipides. ¿Quién fue este hombre? Es un participante de la guerra de Grecia contra Persia. Este imperio persa amenazaba la libertad de los griegos y entonces los griegos se unieron para tener esta gran batalla en la ciudad llamada Maratón. Filipides tenía una sola misión, que era correr de Maratón hasta Atenas. ¿Para qué? Para comunicarle a la población griega si habían ganado o habían perdido la guerra. Si Atenas recibía la noticia de que habían perdido la guerra, debían quemar la ciudad, debían abandonarla, y en ese momento es muy probable que aquello que hoy entendemos como civilización griega no habría florecido. Por el contrario, si recibían la noticia de la victoria, en Atenas podrían festejar y sabrían que su civilización tenía por venir. En Maratón, la guerra terminó con una victoria aplastante de parte de los griegos contra el imperio persa. Filipides entonces debió correr porque sabía que los griegos tenían un límite de tiempo para recibir esta noticia. Corrió a lo largo de 42 kilómetros y 192 metros. Distancia que, si te gusta el deporte o incluso lo has corrido, sabes que es hoy la distancia oficial del maratón. Al llegar a Atenas, Filipides, totalmente exhausto, reunió a la población y solamente dijo una palabra en griego, que es enikikame, que significa vencimos. Y posteriormente Filipides cayó muerto, entregando su vida por la misión. Esta cuestión que estamos hablando sobre un hombre que corrió en una distancia que hoy, incluso este año, acaba de ser corrida en menos de 2 horas, diríamos, pero ¿por qué murió? Evidentemente no eran las condiciones de hoy, y aparte era un guerrero que acababa de pelear una gran batalla. Sin embargo, lo importante es la enseñanza del mito. Al final, Filipides lleva la noticia, es el portador de la victoria, y es justamente el origen de los Juegos Olímpicos como los entendemos en la antigüedad, que evolucionan a lo que hoy entendemos como los Juegos Olímpicos modernos. Hoy esta distancia reta a muchísimas personas alrededor del mundo. Hay maratones en Berlín, en Ciudad de México, en Boston, en Tokio. Las grandes ciudades preparan un día al año para recordar esa gran hazaña, y mientras personas de edades muy diferentes, de condiciones sociales también distintas, se preparan para correr estos 42 kilómetros. Seguramente has visto que de repente hay personas que ofrecen este maratón por que se recuperan de una enfermedad, lo ofrecen por su familia, por una causa para donar dinero. Es decir, hoy tenemos una reinterpretación de aquella carrera mítica cuando cada persona intenciona esos kilómetros por una causa en particular. ¿Qué es lo que mueve el deporte en la sociedad moderna? Sin lugar a dudas, sacan lo mejor de nosotros, se crean historias increíbles como la que estamos viviendo durante el Mundial, y también al final son grandes lecciones de liderazgo, de trabajo en equipo y de consecución de logros que hoy vemos durante los Juegos Olímpicos, o como en este caso, el Mundial. Piensa el deporte que más te guste. Si ninguno te gusta, sería bueno que empieces a buscar alguno, porque al final el deporte enseña algo que nada más puede enseñar en la vida humana. La manera de trabajar en equipo en un conjunto deportivo, la forma de ser entrenado por un coach, la forma de saber que hay otro mejor que tú, perder en una cancha, recuperarte de la derrota, saber que aunque entrenaste mucho, de repente no diste un buen performance. Todo eso, el deporte es un extraordinario maestro. ¿Cómo podemos aplicar eso a la empresa? Es lo que vamos a platicar a continuación. En el deporte hablamos de alto rendimiento, y de repente suena que solamente las personas que literalmente son deportistas o que practican alguna de estas disciplinas a un nivel que solamente unos cuantos en el mundo lo hacen, son los únicos seres humanos que practican el alto rendimiento. Sin embargo, esto es falso. ¿Qué es el alto rendimiento? Del deporte con alto rendimiento, por supuesto, vemos ejemplos muy claros de características que tiene este tipo de performance. Primero, tiene que ver con mentalidad de crecimiento, es decir, desear cosas grandes en la vida y saberte con la capacidad de alcanzarlos si tienes la disciplina adecuada. Y esto lleva, por supuesto, después a la ejecución correcta y a la consistencia todos los días. Escuchamos ejemplos extremos del deporte como Kobe Bryant, como Michael Phelps, como Simone Biles, estos deportistas que se han llevado al límite para alcanzar una meta muy concreta. Y pensando en estos deportistas, es que podemos dividir en dos grandes bloques lo que vamos a platicar. Por un lado, la autogestión, cómo tienes que trabajar contigo para sacar lo mejor de ti. Y segundo, la gestión de los demás. ¿Qué tienes que hacer cuando estás al frente para entrenar a otros como un verdadero coach? Para empezar en autogestión, lo primero que tienes que hacer es identificar qué tipo de juego estás jugando. Hay un libro que a lo mejor has escuchado que se llama El Juego Infinito, y el autor es un sujeto llamado Simon Sinek. Su libro más famoso, probablemente lo conozcas, se llama Start with Why o Comienza por el Porqué. Habla sobre propósito y vale bastante la pena si tienes esa duda de cómo trabajar un propósito trascendente. Ahora, ¿qué vamos a tomar del concepto del juego infinito de Sinek? Él dice que hay dos tipos de juego: los juegos infinitos y los juegos finitos. El primer tipo, que son los juegos finitos, tiene que ver con juegos que tienen reglas muy claras, tiempo determinado y un objetivo a corto plazo que sabes que termina. En el deporte esto es muy claro. Cuando ganas un partido, si te gusta el tenis, por ejemplo, pues cuando ganas un set. Es decir,
es muy claro ahí que es un juego que tiene un inicio y un fin y a la larga, repitiéndolo muchas veces, ganas un campeonato, ganas un torneo, ganas una final, ganas la Copa del Mundo. Esto es un juego finito, es decir, un juego que tiene un inicio y un fin muy claros. ¿Qué es el juego infinito? Es el juego que nunca para. Una cosa es ganar un momento, pero otra es hacerlo siempre, hacerlo consistentemente, crear una dinastía. Cuando hablamos de juegos infinitos, estamos hablando de garantizar la supervivencia en el tiempo. Fíjate que si tú eres un empresario, seguramente te ha pasado esto. La lucha diaria es con juegos finitos, cómo pagar la nómina, cómo vender, cómo mejorar la producción, pero también al final la lucha es por un juego infinito. ¿Cómo hacer para que mi empresa sobreviva los siguientes 5, 10, 15, 20 años? Incluso cuando yo ya no esté aquí. Eso es justamente el juego infinito en el que Sidenic nos invita a enfocarnos. ¿Por qué? Porque al final, si solamente te enfocas en juegos finitos, seguramente te ha pasado. Estás todo el tiempo en modo de supervivencia, en modo alerta, no paras, no puedes descansar, es una batalla tras otra y al final es totalmente desgastante y de repente te preguntas, bueno, ¿y esto a dónde me está llevando? Justamente esa es la clave. No confundas el juego finito con el juego infinito. Un deportista de alto rendimiento, una persona que vive en alto rendimiento, tiene claro que el juego infinito es algo que va a sobrevivir al tiempo. Es algo que al final le va a dar también esa semilla de eternidad que hablábamos en un video pasado cuando platicábamos sobre el viaje del héroe. Jugar juegos infinitos nos garantiza que lo que hacemos tiene eco en el porvenir, que no solamente trabajamos por hoy, sino que al final estamos sembrando algo que otros tal vez cosechen. Jugar juegos totalmente finitos y que nunca tengan trascendencia nos encierra en una repetición que al final nos desgasta y nos hace querer renunciar. Y aquí podrías estarte preguntando, bueno, pero yo no soy un atleta de alto rendimiento. Error. Si te das cuenta, el alto rendimiento no solamente aplica en el deporte, sino en la vida cotidiana. Al final, como papá, como mamá, como colaborador en una empresa, como líder de un área, como dueña o dueño de una organización, estás viviendo un alto rendimiento si haces lo que te toca. Si lo llevas más o menos a medias, no te esfuerzas al 100, no tienes una rutina consistente, estás siendo al final un líder amateur. Y no queremos ese tipo de liderazgo, al contrario, queremos un liderazgo de alto rendimiento que implica sacar lo mejor de ti para ayudar a otros a sacar lo mejor de ellos mismos. Cerrando la idea de Sidenic, si bien es cierto que el juego infinito está en tu mente y está presente permanentemente, obviamente también tienes que enfocarte a veces en juegos finitos. Tienes que resolver también lo del día. Sin embargo, es hacerlo siempre con miras hacia el porqué, hacia dónde quieres llegar, hacia esa gran meta ambiciosa que tienes. Si de repente se te olvida a dónde estás caminando, es probablemente porque has confundido la meta con el camino. El camino se disfruta, la meta se alcanza, pero las dos son clave y necesitamos tener presentes ambas para que en el día a día todo haga sentido. Ahora que has identificado qué tipo de juego estás jugando, es importante que te preguntes qué tipo de entrenamiento requiero para jugar el juego que practico todos los días. Un atleta define qué tipo de meta quiere alcanzar, identifica a dónde quiere llegar y entonces crea una rutina sostenible a través del tiempo para alcanzar ese lugar. Como sabemos, los procesos de los ciclos olímpicos o los mundiales no son de un mes. De repente en nuestro país se supone lo pone a prueba, pero lo ideal es que sea un proceso largo. Piensa el ejemplo de Barcelona 92. Fueron los Juegos Olímpicos más sonados del siglo XX. ¿Por qué? Porque desde la inauguración, que fue una locura de creatividad, hasta el Dream Team de básquetbol, donde Michael Jordan y otros jugadores de la NBA como Magic Johnson, Larry Bird, por primera vez se unieron para defender como profesionales la bandera de Estados Unidos, se volvió unos Juegos Olímpicos referenciales. Ahora, ¿qué pasó en 1992 en España? Tuvieron una visión genial. Dijeron, oye, tenemos los Juegos Olímpicos en nuestra casa, vamos a crear un juego infinito, un proceso de 20 años para generar deportistas de alto rendimiento en todas las disciplinas. Haz la suma, 1992, 2002, 10 años, 2012, 20 años. Si te gusta el deporte, seguramente ya pensaste en algunos ejemplos. Fernando Alonso en la Fórmula 1 dominando. Rafael Nadal en el tenis también, jugando Grand Slams cada año contra Roger Federer. Pau Gasol y la selección de básquetbol de España, ganando también el campeonato del mundo, peleando con Estados Unidos la final de Beijing 2008, 16 años después de aquellos niños que vieron al Dream Team en su país, ahora eran ellos los que estaban jugando. Y por supuesto, si te gusta el fútbol, en 2010, la gran selección española, comandada por jugadores del Barcelona y del Real Madrid, ganando por primera vez la Copa del Mundo de fútbol. Esto nos habla de procesos increíbles, de juegos infinitos, de personas que tuvieron el sueño y vieron a largo plazo. No como nos pasa muchas veces en nuestro país, que pensamos solamente a un corto plazo, en los siguientes juegos, en el siguiente torneo del próximo año, en la Liga MX, que dura 6 meses y ni siquiera ahí somos capaces de repetir éxito. ¿Cómo es posible que mientras hay países que logran replicar el éxito por 20 años, aquí no logramos replicar el éxito en 6 meses? Esto tiene que ver porque jugamos juegos finitos. ¿Qué nos toca hacer en alto rendimiento? Como este ejemplo de Barcelona 92, crear en nuestras organizaciones procesos que duren años, no solamente con nosotros. Es esto que al final decía Winston Churchill sobre política, pero que aplica también dentro de la empresa. Que al final un líder promedio solamente está pensando en las siguientes elecciones, pero un gran líder piensa en las siguientes generaciones. Eso es lo que significa jugar juegos infinitos. Ahora, obviamente tú defines
tienes, yo quiero llegar allá. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Definir el tipo de entrenamiento que requieres para llegar. Crea tu rutina acorde a lo que quieres alcanzar. No podrás tener un alto rendimiento en tu vida si no creas una rutina competente para llegar a donde quieres llegar. Si tú logras transformar tu mente y verte a ti misma o a ti mismo como ese atleta de alto rendimiento desde la mañana hasta la noche, créeme que tu vida puede ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque al final tiene sentido, porque sales de ese juego finito donde dices, solamente se repiten todos los días. No, estoy haciendo esto para llegar a un gran lugar. Si has participado en alguno de los programas que desarrollamos en Kairos sobre liderazgo, diseño de vida, recordarás que el primer ejercicio siempre es hacer tu Vision Summary. ¿Qué es esto? Hacer tu visión de aquí a 5 o 10 años en tu vida, para permitir que el futuro te ilumine. Es decir, que no tomes decisiones solo por el juego finito del día, del presente, sino que también sepas cómo lo chiquito al final suma hacia esa gran visión que tienes. ¿Por qué hablamos de esto? Porque insistimos en que si te consideras un atleta de alto rendimiento, todos los días también te toca entender que tu rutina también está alcanzando esa gran meta que tienes a futuro. De pronto desanima el decir, bueno, veo estos atletas y por supuesto tienen grandes profesionistas alrededor y nutriólogos y fisioterapeutas y entrenadores, pero seguramente tú también tienes gente muy valiosa alrededor. A veces no le hemos definido tanto ese rol, pero tener una familia con quien contar, tener un trabajo en el cual tienes colaboradores y compañeros que sabes también que te enseñan, que te hacen mejor, si tienes la fortuna de tener un buen jefe, una buena jefa que te ayuda a crecer, es también contar con personas que van sumando en tu camino. Pero tu rutina particular es la primera clave. Recuerda, tu rutina tiene que ayudar a liberarte. Esto implica que ahora hagas la reflexión sobre si los hábitos que tienes realmente te están llevando a donde quieres llegar o al contrario, te están limitando de ese sueño. Recuerda, nadie va a poder ganar el campeonato del mundo con una salud poco cuidada. Seguramente has escuchado que los atletas de alto rendimiento antes de un partido muy importante o de una carrera hacen un ejercicio de visualización. Es justamente para esto que sirve el Vision Summary. Si no lo tienes escrito, te invitamos a que lo hagas. Es una herramienta muy poderosa donde haces estrategia personal y te obligas a hacer diseño de vida para entender a dónde quieres llegar. Seguramente también has visto la tendencia. Hoy cada vez más personas incorporan prácticas muy intensas de deporte y entonces vemos personas muy metidas en Hyrox, en correr maratones, ¿no? En running, diferentes distancias, en pilates. Es decir, es muy positivo que el deporte cada vez ocupa un lugar más importante en la vida cotidiana de quienes estamos en el trabajo y que obviamente no nos dedicamos a vivir de ejercitarnos o de hacer algún tipo de práctica deportiva de manera profesional. Sin embargo, esto no quita que podamos destinarle tiempo. Esto habla, por supuesto, de un privilegio de tener tiempo para destinar al deporte, pero tampoco podemos quedarnos en que siempre el trabajo, las obligaciones no nos permitan tener una vida más sana. Luego entonces la invitación es a que en tu rutina, sin lugar a dudas, incorpores alguna práctica de ejercicio que te ayude a sentirte mejor, a disminuir riesgos de todo tipo de enfermedades y por supuesto también a elevar el sentido del logro y de alto rendimiento en tu vida cotidiana. Esto mismo nos lleva también a que muchísimas personas, quienes hoy practican box, ciclismo, también a lo mejor algún tipo de deporte con balón, fútbol, básquet, cada vez más personas también tienen en su vida un coach deportivo, alguien que les ayuda a elevar su rendimiento. En el gimnasio, alguien que te ayuda para cargar más peso, para hacer mejor los ejercicios. De repente nos pasa que nos estancamos y probablemente es porque estamos enfocando mal nuestro esfuerzo, pues porque no conocemos cómo hacerlo de manera independiente y es ahí donde entra la figura del coach. Es una persona experta que ya domina esta práctica y que en el trayecto nos va a ayudar a ser mejores y alcanzar las metas que tenemos. Así como la prueba física también se vuelve un reto integral porque desarrollas mentalidad más fuerte, una emocionalidad más resiliente, sentido de logro, trabajas en comunidad. Si te gusta jugar fútbol los fines de semana, lo entenderás perfecto. Jugar un partido en la cancha de tu ciudad o de tu colonia, a ver, se vuelve una experiencia casi de ganar un mundial. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver justamente con este sentido comunitario, también de ejercitarnos, pero también al final de conectar con otros que practican lo mismo. Si viste nuestro video previo sobre el mundial, recordarás que hablábamos de esto, que en el fondo el deporte tiene esta capacidad de unir como pocas cosas lo tienen en la vida humana. Para cerrar esta parte de autogestión, este primer bloque, es importante entonces recordar tres cosas. La primera, ¿qué tipo de juego estás jugando? Si solamente estás sumergida, si todo el tiempo estás sumergido en juegos finitos, te vas a cansar todo el tiempo y al final vas a sentir que alcanzas poco. Recuerda, ¿cuál es el gran juego infinito que estoy jugando? Tiene que ver en mi trabajo, pero también tiene que ver en mi salud, pero también tiene que ver en mi familia. ¿Cuál es ese juego que estoy jugando? ¿Qué estoy formando en mis hijas, en mis hijos? ¿Qué estoy buscando formar también con mi pareja? ¿Qué proyecto estamos construyendo? Esos juegos infinitos son los que le dan sentido a la vida humana. 2. Recuerda afinar tu proyecto de vida y en ese proyecto de vida crea una rutina consistente y coherente que te lleve a alcanzar esas metas que te has planteado. Y por supuesto, dale espacio al deporte dentro de esa rutina para que tu vida sea mejor, tenga mucho mayor nivel de salud y al final también tenga mayor sentido del logro. Y 3. Es importante que te rodees de profesionales para ayudarte a crecer. La parte formativa, que también vamos a abordar en el siguiente momento, es súper importante. Es fundamental que destines tiempo a tu formación personal todos los días. Podcasts, algún tipo de lectura, cursos. Recuerda que las mejores y los mejores atletas del mundo nunca paran de entrenar. Y esto es muy importante, es tener mentalidad de principiante. No el decir ya lo sé todo y no me preparo, al contrario. Si estos atletas siguen mejorando, quiere decir que tú y yo también
tenemos muchísimo que podemos trabajar para ser mejores dentro y fuera del trabajo. Pasemos ahora al segundo bloque, que es la gestión de equipos, que aquí implica la gestión de las personalidades con las cuales integras la gente que te rodean. Nosotros sabemos que puede haber personas con mucho talento, puede haber personas altamente eficientes en algún área, pero puede que en otras partes requieran guía. Habrá personas con las que funcione muy bien hacer determinado movimiento, con las cuales funcione muy bien algún estilo de motivación, pero con otras funciona exactamente al revés. Luego entonces, ¿cuál es la mejor manera de gestionar a alguien? La que funciona. Es decir, no hay fórmulas, y esto es importante. No te compres que hay un estilo único que siempre funciona con todos los seres humanos. En realidad tiene que ser una mezcla entre tu autogestión y cómo eso lo proyectas hacia el grupo que diriges. Aquí hablaríamos de mentalidad de coach, que es justamente lo que insistimos desde el inicio del video. Esto implica que el coach desarrolla a las personas, no solamente les dice qué hacer. En realidad el coach tiene un proceso formativo permanente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace es recibir a una persona, trabajarla y llevarla a un resultado que es el esperado por la compañía, por el equipo, por la organización, pero también en ese proceso la persona se va a transformar. Y esto es lo más valioso de cualquier coach. Piensa en cualquier jefe o jefa que has tenido que ha sido un gran líder. Seguramente parte de lo que recuerdas es cómo te ayudaron a transformarte. Descubrieron en ti cosas que ni siquiera tú misma sabías que tenías. Estos líderes al final se vuelven esas figuras referenciales como mentores, porque el coach evoluciona y se vuelve este maestro no solo de lo que haces, sino también de quién eres. Te ayudan también para saber más de ti mismo. En el fondo, te ayudan también a hacer un ejercicio de introspección permanente, pero lo hacen desde el crecimiento y no solamente desde la presión. Luego entonces tu responsabilidad como coach implica ayudar a crecer al otro, pero ayudarles a crecer de manera dirigida, y es por esto muy importante que les recuerdes permanentemente cuál es la estrategia del negocio, cuál es la estrategia del equipo, es decir, a dónde quieren llegar y cuál es el plan para llegar ahí. Este plan lo vas a construir con tu equipo, por supuesto, pero es importante siempre que tu equipo note que tú sabes hacia dónde estás dirigiendo. Seguramente te ha pasado o conoces algún caso. Es muy complicado seguir a líderes que no saben hacia dónde van. Luego entonces una entrenadora o un entrenador tiene que entender a dónde quiere llegar, el juego infinito que juega, y debe estarlo comunicando permanentemente. Si te interesa profundizar en qué debe enfocarse el líder justamente en temas de estrategia, de cultura de talento, te sugerimos que veas un video previo que te dejamos aquí para que lo puedas consultar. Como coach te tienes que enfocar en dos grandes bloques: las habilidades técnicas y las habilidades humanas. Las habilidades técnicas son básicamente este set de herramientas que van a permitir a la persona cumplir con su función. Son habilidades que algunas ya debe traer, por supuesto, cada uno de los seres humanos que integra tu equipo, pero habrá otras habilidades técnicas que tengan que seguirse entrenando, actualizando, y también habrá algunas que tendrán que agregarse. Es por eso que siempre insistimos en Kairos a cada una de las personas con las que colaboramos, que lo que te llevó hasta aquí no te va a llevar hasta donde quieres llegar. Y esto aplica tanto en lo técnico como en lo humano. Piénsalo en el deporte, lo que estamos viviendo en el mundial. La habilidad técnica es la que permite diferenciar también a un portero de un defensa, de un medio, de un delantero. No es lo mismo lo que tiene que hacer. Oye, pero todos jugamos fútbol. Sí, en el fondo es la misma disciplina, pero en realidad cada posición requiere cierto set de habilidades distintas. Ahí queda muy claro el tema técnico. Pregúntate realmente si en tu equipo las personas con las que te rodeas poseen estas habilidades técnicas. A veces pensamos que solo con actitud basta. A ver, esto es importante, pero no es lo único. Es muy importante también que busques personas calificadas y que a la vez también están preparándose constantemente. Aquí es muy importante, y seguido nos encontramos algunos casos de personas que llegan con muchas ganas a una organización. Hace poco platicábamos con un dueño de empresa que tenía justamente este caso. Tenía un joven en el equipo que traía pues mucha intención de aprender, tenía un profundo sentido todo el tiempo de cómo puedo seguir creciendo, pero algo que faltaba en él era consistencia. Y faltaba consistencia porque no tenía claridad en qué habilidades tenía que desarrollar. Es decir, tenía muchas ganas, pero ahí faltaba el coacheo para decir, oye, estas son las habilidades técnicas que requieres. Este caso es muy común y seguramente te ha pasado en tu equipo. De repente, oye, quiero que la gente crezca, pero tienes que tener claro qué herramientas técnicas, no solamente humanas, requieren estas personas. Recuerda, actitud y aptitud son complementarias, no excluyentes. Es verdad que la persona que tiene mucha técnica, aptitudes extraordinarias, pero que la actitud es deficiente, probablemente no sea la que quieras en tu equipo. Sin embargo, también aplica al revés. Tampoco puedes tener solamente personas con mucho entusiasmo, pero con cero habilidad técnica. Aquí es muy importante recordar ese balance. ¿Quiénes son los mejores o los jugadores top de alto rendimiento? En los entrenamientos que tenemos en Kairos con diferentes personas y con diferentes empresas, les insistimos en que busquen estos jugadores abiertos a crecer. Estos jugadores que aún no son los jugadores A, los más destacados, pero que constantemente están evolucionando en estas habilidades técnicas que funcionan. Es verdad que en la habilidad técnica hay personas que tienen una particular predisposición
disposición. Aquí hay muchísima información al respecto sobre por qué alguien tiene más habilidad natural, eso que llamamos como habilidad natural, para una cosa que otros. Puede ser para un deporte, seguro si eres bueno para un deporte, si eres buena para alguna disciplina deportiva específica, desde niña o desde niño y empezaste y no te costaba trabajo, seguramente te dijeron, es que ya lo traes. Y ese ya lo traes es muy extraño porque no es como que estuvieras predestinado para eso, pero es verdad que hay en ti cierta disposición biológica, genética, social, cultural, familiar para tal vez cierto tipo de deporte. Pero más allá de esto, también piénsalo. Cualquier habilidad se puede entrenar, es un debate bastante amplio, pero lo que sí es cierto es que estas habilidades técnicas requieren preparación y que el talento por sí solo no basta. Hemos visto deportistas extraordinarios con un talento de eso que llamamos un talento natural, que desperdician su carrera por no seguirse preparando de forma técnica y también por supuesto por la actitud. Y al revés, hemos visto personas más limitadas, pero con una disposición al trabajo, con disciplina, con los coaches adecuados y con la actitud enfocada, que al final logran tener un rendimiento extraordinario. Aquí podemos hablar un poco del Team Messi y el Team Cristiano. Es un debate interminable y seguramente tú tienes tu opinión de cuál es mejor, y sin embargo podemos ver muy claro que Messi tiene esta disposición y que es prácticamente algo natural, y siempre se insiste en que Cristiano es trabajo duro y que es también esta disciplina y esta mentalidad. Sin embargo, en ambos vemos ciertas características que les ayudan particularmente a la posición en la que juegan, pero también en ambos casos vemos un entrenamiento técnico brutal hasta la fecha. Es una locura pensar que Cristiano o que Lionel Messi siguen siendo los primeros en llegar a entrenar, los últimos en irse. ¿Qué necesidad tienen si han ganado prácticamente todo? Cristiano puede que gane esta Copa del Mundo, lo sabremos al final de este mundial y pues sería algo increíble para cerrar su carrera. Pero al final, estas personas son un ejemplo de cómo la técnica se entrena a niveles que nunca habíamos visto. Y por supuesto, la actitud lo que hace es mantenerte enfocado en esto, y con esto pasamos a la segunda parte de gestión de equipos, que son las habilidades humanas. Estas habilidades que usualmente decimos que son actitud, pero es mucho más que eso. Es una disposición voluntaria, constante, recurrente y que además no depende de la motivación, sino de sistemas que ayudan a que una persona pueda lograr cosas extraordinarias y sobre todo en momentos muy complicados sacarse a sí mismo de ahí para no perder ese camino que quiere, y si lo pierde, volver al mismo para llegar a la excelencia. Tú como coach tienes que saber gestionar estas habilidades humanas y entrenarlas. Tienes que saber gestionar las personalidades, como ya decíamos. No todos somos iguales. Habrá una persona que funcione mejor con más indicaciones, habrá otra que es mejor que no le digas nada, habrá una más con la que tienes que hablar más tiempo, otra con la que es mejor, de hecho, tener un poquito más de distancia. Al final es, sin perder tu propia personalidad, cómo vas impactando en cada uno. Te tienes que volver experto en leer a las personas. Y aquí no es un tema solo de intuición o de magia. De repente decimos esto, seguramente lo has escuchado: es que esta persona es muy buena para leer al otro. En realidad no es que sea una disposición mágica, es un entrenamiento de detección de patrones. ¿Qué funciona más con cada quien? Y cuando ves a alguien nuevo en tu equipo, por ejemplo, que tiene cierto patrón similar a algo que ya has entrenado, es más fácil ver también que podría solucionar algún problema que tenga o cómo poder sacar lo mejor de esta persona. Al final, esto es muy importante. No es manipular al otro, es desde su libertad convencerle para que la persona siga dando de sí lo mejor y que descubra ese potencial, que descubra toda esa riqueza que no sabe de sí misma, y que si es capaz de sacarlo, obtendrá resultados extraordinarios, técnicos y humanos. Aquí un factor clave es la humildad. Ahora, la humildad es una habilidad, esto suena extraño, más que una habilidad es una virtud, es una práctica humana que requiere sacar lo mejor de sí mismo y también se entrena sin duda alguna. Hoy podemos verlo justamente con estos grandes jugadores que estamos hablando. Piensa, si te gusta de nuevo el mundial y estás siguiéndolo, piensa en Luka Modric, este gran capitán de Croacia, que es extraordinario y que no ha perdido ese sentido común y no ha perdido los pies de la tierra. Eso es una maravilla, porque al final siempre está recordando de dónde viene, está recordando su historia. El mismo Messi o Cristiano, de personalidades muy diferentes, pero que en el fondo siguen entendiendo que tienen que seguir entrenando, entienden su rol y que siguen al final con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Esto al final es fundamental tenerlo. Un jugador que no tenga esa humildad en el día a día va a ser muy complicado de dirigir. A lo mejor te ha pasado, es uno de los casos más típicos que escuchamos. En estos días, otro cliente nuestro nos platicaba justamente esto. Un compañero que tiene que dirigir, que es increíble, es muy bueno técnicamente e incluso tiene esta disposición a ayudar, pero no permite ya aprender nada. Es una persona que la humildad le falla, es una persona que al final le cuesta trabajo darse cuenta que aún puede aprender cosas. El día que tú dices, yo ya terminé, no tengo que aprender nada más, ya estoy sobrado, justo en ese día tu valor empieza a caer. ¿Por qué? No tu valor como persona, sino al final ese valor que aportas en un equipo, porque consideras que tu proceso ya está cerrado. La clave de la humildad es la apertura para seguir aprendiendo, reconocer que no eres perfecto, pero tampoco justificarte en tus errores para seguir avanzando. Una cosa rara de la humildad que a veces no decimos es que no solamente es no quererte más que los demás, también es no hacerte menos. La humildad tiene que ver con poner los pies en la tierra, para no pensar que soy más de lo que soy, pero tampoco para creer que soy menos. Es este balance en la visión que permite entender mejor quién soy y a raíz de eso, ¿qué puedo hacer? Como entrenador,
¿Qué hago para favorecer esto? Es ayudar a que tu equipo vea justamente las áreas de mejora que tiene. Es decir, ayudarle a cada una de las personas con las que tú diriges a que descubra cuáles son esos escenarios posibles donde puede ser mejor. Si una persona no lo reconoce, es poco probable que funcione. Y aquí esto es importante decírtelo. No todo puede ser entrenado si la persona no tiene la disposición. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Seguramente, si ahorita estás escuchando esto, tendrás algún caso. Una persona que querías conservar en el equipo, que era esa gente que decimos que es muy buena, pero en realidad tal vez no lo era tanto. Y no lo era tanto porque faltaba esta parte muy clara de tener los pies en la tierra. Es muy importante que como coaches detectemos cuando una persona tiene este problema, lo trabajemos con ella, pero también detectemos cuando la persona decide no aprender, decide cerrarse, porque sacarle de ahí al final es una voluntad individual. Lo que nos toca es no permitir que un equipo se contamine con este tipo de actitudes. Y es por eso muy importante recordarte que tú eres la persona que entrena, tú eres el coach. Entonces es tu responsabilidad también detectar cuando una estrella está perjudicando más al equipo de lo que suma. Junto con la humildad, tenemos que hablar un poco de resiliencia. La persona puede tener los pies en la tierra, estar muy aterrizada, pero si con cada obstáculo se desanima al 100%, le cuesta recuperarse a sí misma de las derrotas, tiene una falla y se clava y no sale de ahí, es probable que esta persona tampoco lo logre. Y al final ve qué complejo es también dirigir personas por esto, porque también tenemos que ayudar al ser humano a descubrir la fortaleza interna que tiene para salir adelante. Cuando hablamos de equipos resilientes, estamos hablando de equipos que son capaces de, uno, reconocer el error, y dos, proponer una solución para este problema que tuvieron, pero tres, no quedarse ahí permanentemente. Al final, si has visto ahorita algún partido del Mundial, seguro ya hubo algún ejemplo, donde un equipo no fue capaz mentalmente de sacarse de ese lugar donde estaba, donde emocionalmente se quedaron anclados en un lugar, y eso puede representar que no salga adelante. Y al revés, equipos altamente resilientes, si te gusta el básquetbol, acaban de ser las finales de la NBA, y en ese juego 4 donde vemos al equipo de Nueva York, los Knicks, cómo van perdiendo, pero son capaces emocional y mentalmente de no perder el foco, exigirse a sí mismos, mantenerse presentes en lo que están haciendo, confiar en lo que saben hacer, y vemos la labor del coach, que es ayudarles a mantenerse en este lugar. Y al final ganan. Esto es increíble. Ve cómo se va armando el perfil de un gran equipo. Sí, con grandes habilidades técnicas, pero también con humildad, pero también con resiliencia para saber salir adelante cuando la cosa se pone difícil. Pregúntate, ¿qué tan resiliente eres tú como líder también? Porque de repente entrenas a alguien extraordinario que le pusiste mucha fe, que le pusiste tiempo, recursos, y se te va del equipo. Nos ha pasado a todos. De repente pasa este tipo de cosas. Y claro que te frustra, porque dices, oye, yo invertí, confié, esta persona de repente se va de tu equipo porque recibe una mejor oferta o simplemente no llegó al resultado que tú esperabas. Y de pronto decimos, bueno, pues es complicado, porque también tú tienes que ser resiliente para no clavarte en este tipo de cosas y entender que tú como entrenador también estás aprendiendo. Cuando hablamos de humildad, como lo hemos dicho, estamos hablando de reconocernos personas, estamos hablando de reconocernos como seres humanos, y cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de tener un propósito más grande que nos ayuda a mantenernos fuertes en las derrotas y en la incertidumbre. Y todo esto tenemos que complementarlo con agilidad. La agilidad lo que nos va a permitir es tener equipos que no sean tan frágiles como para que cualquier movimiento los destruya. Al contrario, equipos que sean capaces de mutar. Piensa en los grandes entrenadores, en los grandes coaches que tienen una idea del juego, pero esta idea va mutando, va mejorando con el paso del tiempo. Podemos hablar desde Carlo Ancelotti en el fútbol y Josep Guardiola, estos grandes entrenadores que de hecho ahorita Ancelotti está dirigiendo a Brasil en el Mundial, Guardiola, el gran entrenador de Messi en el Barcelona, del Manchester City, hasta Luis Enrique, Vincent Kompany, estos entrenadores mucho más modernos, pero que van evolucionando la forma de juego. Al final, de nuevo, ¿cuál es la mejor? La que dé el resultado que se espera. Y esto es muy importante. El equipo requiere agilidad, y requiere agilidad para mutar la idea, para irla mejorando, pero también requiere agilidad cada uno de los jugadores para entender que el rol que está jugando no va a ser estático. Si bien es cierto, la posición de portero, de delantero, de medio de defensa, son posiciones medianamente estables. A ver, hoy el juego, ¿no? El deporte, el fútbol está evolucionando y estamos viendo experimentos interesantísimos, pero bueno, ese es otro tema que no tiene que ver con este video, pero es importante entender hasta dónde estamos llevando hoy la flexibilidad y la agilidad. Estamos viendo al final cómo este juego, aunque la técnica sigue estando por supuesto presente, también nos ayuda a que cada uno de los jugadores entienda hasta dónde puede moverse dentro de la posición y de aquello que hace. Tiene que pasar lo mismo en los equipos en tu organización, que una persona tenga esta flexibilidad para evolucionar lateral, transversalmente, también jerárquicamente, pero que no se olvide que tendrá que ir agregando nuevas habilidades en el trayecto de esto. Si tienes esa agilidad, generas equipos antifrágiles, equipos que son capaces de sostenerse en momentos de incertidumbre y que uno es capaz de resolver de manera creativa los retos que se le presentan en el día a día. Haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado en cuanto a habilidades, dijimos primero lo técnico, entender qué cosas requiere la persona para triunfar en la función, pero esto no aporta valor por sí solo, sino que tiene que estar complementado con las habilidades humanas. ¿Cómo puede ser la persona lo suficientemente humilde para entender aquello que tiene que ir mejorando y que el éxito no le deslumbre ni le haga perderse? Tener la resiliencia suficiente para ante la incertidumbre que hoy está presente en todo el mundo, cómo poder seguir saliendo adelante y tener la agilidad y la flexibilidad suficientes para que en el entorno que se viva se pueda ir mejorando todos los días. Ahora,
Todo lo que hemos hablado suena increíble y a lo mejor me puedes decir, oye, está padrísimo, pero ¿de dónde saco lana para traer este tipo de talentos a mi organización? No puedo tener a mi Real Madrid, ¿no? A mi Barcelona completo, a mi Paris Saint-Germain ideal. No se trata de eso. Se trata, por un lado, que tú formes al talento en tu organización, por una parte, y dos, que vayas atrayendo talento conforme la organización va escalando y va mejorando. Al final, los grandes equipos que hoy conocemos empezaron desde chicos y su gran habilidad es mantener esa excelencia a través del tiempo. ¿Y qué pasa cuando construimos la excelencia a través del tiempo? Formamos una dinastía y es con lo que vamos a cerrar este video. ¿Qué tan fácil es repetir en el siguiente mundial cuando has ganado una Copa del Mundo? Es casi imposible. Lo vimos con Brasil, que lo logró en 1958, en 1962 y ya. Es decir, 2 mundiales en línea es muy complicado. Y esto nos habla de la dificultad de mantener ese nivel de excelencia a través del tiempo. Porque no solamente se trata de mantener jugadores. La gente, por supuesto, crece, los jugadores se van retirando, llegan nuevos talentos y esta dinámica no para en el deporte. Sin embargo, podemos ver equipos que han logrado ser consistentes a lo largo de la historia de las Copas del Mundo. Piensa que de toda la historia de los mundiales y de todas las selecciones que han jugado algún mundial, solo 8 han levantado la Copa del Mundo. Esto habla de la dificultad que tiene este tipo de juegos finitos. Pero el gran juego infinito que hablamos al inicio de este video es justamente el que también nos tiene que interesar. ¿Cómo construir una dinastía en nuestra organización? ¿Qué implica esto? Seguramente te ha pasado, tuviste a lo mejor un trimestre muy bueno de ventas, un trimestre muy bueno en ejecución, con menos pérdida, con menos scrap, estás mejorando en la organización, a lo mejor tuviste un año increíble de resultados históricos, pero repetirlo es difícil. Incluso el que haya funcionado muy bien el año pasado, me lo decía hace poquito un director en coaching, que me platicaba cómo el 2025 fue el mejor año de ventas de la historia de su organización. Me dice, Tony, o sea, es un gran resultado, pero cuando estábamos terminando el año, ya estaba preocupado porque decía, ¿y ahora cómo le hacemos para que el siguiente año sea mejor todavía de lo que tuvimos, de un año histórico? Y aquí viene justamente la dificultad. ¿Qué tipo de juego estás jugando? Si tú dejas que el resultado positivo, que el triunfo, se vuelva un factor de presión, al final es muy probable que pierdas. Esta persona lo que me decía era, claro, el siguiente año, 2026, vamos a poner una meta mucho más ambiciosa, pero lo importante no está solamente en llegar, porque es muy complicado, sino el hecho de que tratemos de llegar ahí nos va a garantizar que por lo menos nos mantengamos en el nivel del año pasado. Luego entonces construir una dinastía en tu empresa quiere decir mantener al talento junto, seguirlo formando, trabajar con personas nuevas para que también lleguen a puestos de liderazgo y que estas personas vayan creciendo también. Implica ser capaz de predecir los resultados también. Yo tengo que ser capaz de entender mi negocio, de entender la estrategia, cómo opera mi sistema de ventas, cómo está operando ahorita mi industria en el mundo, en mi país, en mi región, y con esto entender cuál va a ser la probabilidad de éxito del siguiente año. Luego entonces la dinastía será la organización que sea capaz de sobrevivir de manera exitosa a través del tiempo. Seguramente en el deporte que te guste has visto alguna dinastía que se ha construido. Por supuesto, en las grandes ligas de fútbol a nivel mundial, el Barcelona, el Real Madrid en la Champions, que es el rey de Europa y que ganó 3 Champions seguidas en la década pasada, que es una locura prácticamente imposible de repetir. Ahorita el Paris Saint-Germain lleva 2 y justamente está recordando lo difícil que es ser excelente en un periodo corto de tiempo y de manera tan consistente y más con tanta competencia. Vemos el ejemplo, si te gusta la NBA, el básquetbol profesional de Estados Unidos, que en los últimos 8 años no había un equipo capaz de repetir 2 años seguidos el campeonato. Es difícil construir una dinastía, es difícil ser excelente, sin embargo ahí está el reto y la idea es siempre estar presente ahí. Obviamente no todos los años te va a ir igual de bien, habrá algún año en el que no rompas el récord de ventas, habrá un año en el que no ganes el título, pero esto no quiere decir que no te mantengas en este nivel. Al final el tema de dinastías y de grandes equipos implica que por un largo periodo de tiempo se mantienen consistentes. En otras disciplinas deportivas también encontramos estos grandes casos de dinastías, incluso aparentemente individuales. Piénsalo en el tenis con Serena Williams o con Roger Federer y Rafael Nadal o Novak Djokovic. Esta disciplina que han llevado al extremo y que se han vuelto los mejores de la historia. Piensa en Simone Biles en los Juegos Olímpicos y en la gimnasia en Estados Unidos y a nivel mundial. Lo que ha logrado, la resiliencia que ha tenido para salir adelante con todo lo que ha vivido y sin embargo sigue siendo la número 1. Es decir, logra ser consistente con todo lo que le ha sucedido y logra contagiar a su equipo para ser esa generación dorada de la gimnasia de Estados Unidos. Si te gusta la Fórmula 1, seguramente también lo habrás visto. Max Verstappen dominando el circuito durante los últimos años, después de que Lewis Hamilton lo había logrado también durante muchos años. Esto te habla de cómo al final, cuando una persona lo logra a este nivel, hay otros que también van a buscar alcanzar esto, porque se vuelven un motivo de inspiración. Enfócate en el deporte que te guste o en el área del conocimiento que te atraiga. Encontrar estos modelos de grandeza son sin duda inspiradores. ¿Por qué? Porque llaman a sacar lo mejor de cada uno de nosotros.
Haciendo un recap de todo el video, primero hablamos sobre autogestión. ¿Qué tengo que hacer conmigo para llevarme al siguiente nivel? ¿Qué tengo que hacer para entrenarme todos los días? ¿Cómo debe ser mi rutina? ¿Cómo debe ser mi formación todos los días? ¿Qué entrenamiento debo tomar para alcanzar a jugar como un jugador de alto rendimiento? Y después hablamos de gestión de los demás, de gestión de equipo. Aquí platicamos de entrenar habilidades técnicas, ser muy profesional, entender a fondo, volverte una experta, un experto en aquello que haces, entender muy bien tu función y cómo aportar más valor en ella, y habilidades humanas, humildad para tener siempre presente que trabajamos con personas, resiliencia para que el propósito siempre tenga más fuerza que las debilidades o la incertidumbre, agilidad y flexibilidad para sobrevivir y salir exitoso de los cambios, y al final, sumando todo esto, es como podemos construir una dinastía, es decir, un proyecto de equipo y de empresa exitoso, y también un proyecto exitoso de familia, de vida, que al final nos ayude a alcanzar lo que queremos y a ser felices en aquello que soñamos de alcanzar. Como conclusión, nos gustaría dejarte esta invitación. Déjate entrenar, pero también sigue entrenando a tu equipo. Requerimos ambas. Todas y todos somos jugadores que requerimos un coach que nos ayude a ser mejores, y todas y todos también somos esos coaches que ayudamos a otros a crecer, a florecer. Este balance sin duda es una riqueza en la vida humana. A lo mejor hoy estás en una etapa muy formativa donde te estás dejando coachar, donde te están llevando también para mejorar, estás empezando tu carrera corporativa. Es muy válido que en este momento digas, oye, yo a quién entreno, a ti mismo. Tienes que ser coach para ti primero. Si te dejas de entrenar a ti, es muy poco probable que alcance las metas que quieres. Luego entonces, cuando todavía no te toque dirigir a otros, no te toque entrenar a otras personas, practica contigo. Y luego, también cuando te toque ser coach, asume tu responsabilidad. No le huyas, ten esas conversaciones difíciles, exígele a las personas con cariño, con respeto, con cuidado, pero también con la noción de que la excelencia no se construye sin trabajo de todos los días, de manera súper disciplinada, consistente y con un propósito claro. Al final, este juego de ser coach y no solamente un jefe, dejará una huella en las personas que te rodean increíble. Llévate esta pregunta: el día que deje de entrenar, el día que deje de jugar, un día en que me tendré que retirar, ¿qué quiero que se quede el equipo que me tocó tener el privilegio de entrenarles? ¿Qué quiero que recuerden? ¿Cuál ha sido ese legado que al final dejé? No es que vas a estar trabajando todos los días pensando en tu legado. El legado es consecuencia de aquello que construyas. Luego entonces, pregúntate qué estás dejando en los demás, y en el fondo, si estás formando un gran equipo, también estás formando una siguiente generación de coaches, una siguiente generación de entrenadores. Te agradecemos por habernos acompañado durante todo el video hasta acá. Esperemos que te hayamos dejado algo de valor. Sería muy bueno que nos lo dejaras en los comentarios. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que cada vez que compartamos con ustedes algún tipo de contenido, seas de las primeras personas en recibirlo. Y si quieres conocer un poco más de quiénes somos y lo que hacemos en Kairos, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram.